Bueno, en este módulo vamos a entrar a lo que son las configuraciones o preferencias dentro de Illustrator CS6. Hasta este punto es importante que conozcas por lo menos algunas de esas preferencias, digamos las más importantes, antes de que continuemos de lleno en el aprendizaje de este gran programa. Para que tú puedas entrar a las preferencias o configuraciones, lo puedes llevar a cabo de dos maneras. La primera es en el menú de editar, aquí en la parte de arriba. Al dar un clic puedes localizar la sección de preferencias e inmediatamente seleccionar una subcategoría, que en este caso la general es con la que puedes iniciar. De igual manera, la segunda forma para llamar lo que son las preferencias o las configuraciones dentro de Illustrator es por medio de las teclas de atajo de Control K. De cualquiera de las dos maneras, prácticamente podrías abrir esta próxima ventana que a continuación vamos a ver. Le voy a dar un clic. Ahora, como te puedes dar cuenta, una vez que tenemos abierta la ventana de preferencias, existen varias secciones de las cuales vamos a ir conociendo lo que tú necesitas conocer hasta este punto para poder continuar con el proceso de aprendizaje de este programa, tal y como te lo mencioné hace un momento. Ahora, quiero mencionarte que si por alguna circunstancia tú no entiendes alguno de estos conceptos que a continuación vamos a ver, no te preocupes, únicamente continúa viendo lo que son los videos. Y más adelante, cuando tú te sientas un poquito más confiado en lo que es el uso de Illustrator, es posible que puedas regresar a este mismo módulo y volver a repasar este mismo capítulo para que más o menos te des una idea de lo que estuvimos hablando hasta este punto. Vamos a iniciar con la pestaña de general. Dentro de la pestaña de general se encuentran algunas configuraciones, como en primer lugar tenemos el incremento por medio del keyboard o lo que es el teclado. Esto se refiere a que muchas veces en ciertos objetos tú tendrás la posibilidad de mover esos objetos con algunas teclas en tu teclado. Básicamente aquí nos está dando una representación de cuánto va a ser ese movimiento, que en este caso sería un punto. Quiero decirte que los puntos son una unidad de medida que viene por defecto dentro del programa de Illustrator. Para darte una idea de cuánto es lo que mide un punto, este equivale a .3528 milímetros, para ser un poquito más exactos. En esta próxima sección tenemos el ángulo de restricción. Esta opción prácticamente restringe la cantidad de un ángulo que tú puedes rotar en una imagen al mantener oprimida la tecla Shift de tu teclado. Tú aquí podrías poner a lo mejor un ángulo de 20 grados, de 30, prácticamente lo que tú quieras. Esta opción restringiría la cantidad del movimiento de rotación de ese determinado objeto. De este lado tenemos lo que es el radio de la esquina, y eso se refiere básicamente, se refiere a lo que es controlar las orillas redondeadas de cuando tú utilices un rectángulo. De igual manera se encuentran los puntos como unidad de medida predefinida por el programa. Como te mencioné hace un momento, es posible que hasta este punto tú no entiendas todos esos conceptos, mas sin embargo, conforme vayamos avanzando en este tutorial, tú puedes hacer cambios pequeños para que te des cuenta cómo afectan lo que es el determinado trabajo que tú estés haciendo. De este lado tenemos usar el cursor preciso. Esta opción es muy importante porque muchas veces utilizamos alguna herramienta de las que tenemos de este lado y tú logras ver, digamos, dos figuras. Una es la punta de tu cursor y otra puede ser la forma de la herramienta que tú hayas utilizado, y tú en realidad no sabes cuál es la punta de donde tú empezarías o a seleccionar o a dibujar algo. Te voy a dar un ejemplo. En este caso no la voy a seleccionar, le voy a dar OK. Voy a utilizar lo que es el lazo tool de este lado. Y como te puedes dar cuenta, mi cursor básicamente cambió a lo que es la figura de esa herramienta llamada lazo, y de igual manera se ve la punta de lo que es mi cursor. Aquí yo no sabría si la punta de donde yo empezara a seleccionar o a dibujar iba a ser la del cursor
o la de la herramienta lazo que tú ves en la parte de abajo. Voy a apretar Control K. Si yo tuviera seleccionada esta opción de usar el cursor preciso, la voy a prender y le voy a dar OK. Básicamente ese cursor ya no me aparecería como tú lo viste hace un momento. Aquí, como te puedes dar cuenta, cambió a la forma de una cruz y básicamente el centro de esa cruz es de donde partiría lo que yo empezara a hacer. ¿Ok? Voy a apretar Control K para traer las preferencias. Aquí tú podrías prenderla o apagarla. Es básicamente a como tú te sientas un poquito más a gusto. Momentáneamente la voy a dejar como viene por defecto, apagada. Y a continuación quiero mostrarte otra de las opciones importantes dentro de lo que es la pestaña de general. Esta es la escala de los efectos y los strokes. Quiero mencionarte que en algunas versiones pasadas de lo que era el programa de Illustrator, cuando tú a algún objeto le colocabas un cierto efecto y cuando tú ese objeto lo manipulabas, digamos, en tamaño, tú tenías que hacer lo mismo con cada uno de los efectos que les hubieras colocado. Al tener esta opción prendida, básicamente al tú hacer alguna modificación a ese objeto, básicamente se afectarían también los efectos que estuvieran colocados en ese objeto. Eso quiere decir que si tú hiciste más grande ese determinado objeto, sus efectos que hubieran estado colocados en ese objeto obviamente se harían del mismo tamaño a como tú modificaste ese objeto. De este lado hay otra opción que dice Show Tool Tips. Esto básicamente nos permite conocer el nombre de la función donde nosotros estemos colocando el mouse. Te voy a dar un ejemplo, la voy a dejar encendida, voy a cerrar esto. Cuando yo pongo el mouse sobre cualquiera de estas herramientas de este lado, como te puedes dar cuenta, me aparece su determinado nombre y de igual manera me aparecen sus teclas de atajo. Voy a apretar Control K. Si yo quitara esta opción, le voy a dar OK, básicamente yo ya no podría saber de qué se trata en cuanto a los nombres de donde yo estuviera poniendo el mouse encima. Obviamente, cuando tú te sientas mucho más seguro en cuanto al uso del programa de Illustrator, quizás sea posible que tú pudieras apagarlo, mas sin embargo, yo no considero que sea tanto problema. Voy a apretar Control K. Regularmente la mayoría de las personas siempre lo dejamos prendido y pues de esta manera podemos reconocer básicamente el nombre de la herramienta que nosotros estemos buscando. Voy a apretar Control K. A continuación vamos a pasar a lo que es la pestaña de Type. Type tiene que ver con todo lo que tú escribas dentro de Illustrator. Dentro de la sección de Type tú vas a encontrar básicamente funciones que afecten directamente al texto. De este lado tenemos lo que es el tamaño del leading y te voy a explicar a qué se refiere esta primera opción. El leading básicamente son los espacios que se tienen entre los renglones que tú escribas. Vamos a suponer que tú escribes un primer renglón, bajas al segundo renglón, ese espacio entre esos dos renglones va a estar determinado por el valor que tú coloques en esta caja. De igual manera, esos valores o esta unidad de medida se representa en base a puntos. En este caso, por defecto, vienen 2 puntos seleccionados. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el tracking. El tracking nos modifica lo que es la distancia entre las letras. Si tú escribes una palabra, tú al hacer modificaciones en esta caja, tú podrías separar esas letras o juntarlas un poco más. En esta próxima sección donde dice Baseline Shift, básicamente nos da en valor de puntos la distancia, digamos, del piso del texto hacia arriba. Te voy a dar una idea. Digamos que tú estás escribiendo un texto sobre una línea.
digamos que esa línea sería el piso en donde estuviera esa palabra escrita. Al yo hacer modificaciones en el baseline shift, básicamente yo estaría levantando ese texto de su piso. Y de igual manera, como te dije hace un momento, se está representando por lo que son puntos. Aquí lo que yo te podría sugerir es de que movieras las configuraciones de igual manera a tu gusto para que tú puedas darte cuenta de cómo se afecta el texto a la hora de escribirlo. De este lado, en la parte de abajo, vamos a encontrar esta sección que dice el número reciente de lo que es el tipo de letra que aparecerá dentro de la sección en donde se te muestran todos los tipos de letra que tiene tu computadora. Yo no sé si tú alguna vez hayas utilizado algún editor de texto, digamos Word. Cuando tú utilizas algún determinado tipo de letra, regularmente siempre te lo coloca hasta arriba. Y siempre te va a colocar hasta arriba los que más utilices. ¿Para qué? Para que ya no tengas que estar buscando en la lista. Pues bueno, en esta sección tú controlarías la cantidad de tipos de letra que tú quieres que te aparezcan en la parte de arriba, que obviamente serían los que tú más utilizaras. Si tú utilizas más de 5 letras, obviamente tú aquí podrías modificarlo a un número mayor o podrías hacerlo de manera contraria seleccionando algún número menor. Yo te voy a ser sincero, yo casi siempre dejo todas estas configuraciones tal y como se encuentran, solamente que por alguna razón yo quisiera mover algo que me va a servir en el determinado trabajo que yo esté realizando, es cuando me meto a lo que son las preferencias y hago modificaciones de acuerdo a lo que yo vaya a necesitar. De este lado tenemos la vista previa de ese tipo de letra, en qué tamaño te va a aparecer. Lo voy a poner pequeño, le voy a dar OK. Aquí de este lado voy a seleccionar lo que es el texto, como si fuera yo a escribir un texto. Y de este lado, aquí donde dice carácter, me va a aparecer este menú, en donde al dar un clic de este lado yo puedo ver el tipo de letra que contiene básicamente mi computadora y que puede ser ocupado dentro del programa. Me voy a salir, voy a apretar Control K, me meto a Type, voy a cambiar ahora esto a lo que es Large o grande, le voy a dar OK, me vengo otra vez a lo que es el carácter o los caracteres, doy un clic aquí y como te podrás dar cuenta, la vista previa del tipo de letra se ve mucho más grande. En pocas palabras, tú podrías elegir chica, mediana o grande. Voy a dar un clic aquí afuera, voy a dar Control K y a continuación voy a seleccionar lo que es la pestaña de unidades. Dentro de la pestaña de unidades es donde tú puedes controlar la unidad de medida general de todo lo que vayas a utilizar dentro del programa. Digamos como las guías, las reglas, las redes, etcétera. Como te puedes dar cuenta, por defecto viene seleccionada la unidad de medida de puntos, que ya en un momento atrás te mencioné que un punto equivale a .3528 milímetros. Si tú por alguna circunstancia necesitaras cambiar esta unidad de medida, lo podrías hacer a cualquier otra que se encuentre dentro de esta sección. Como te puedes dar cuenta, existen lo que son las picas. Y para darte una idea de lo que es una pica, quiero decirte que son una especie de líneas que se encuentran dentro de una medida. Quiero que en tu mente en este momento visualices lo que es una regla. Tú te has dado cuenta que desde el punto 0 a lo que es 1 centímetro, dentro de esa medida existen como rayitas, pues bueno, esas son las picas. Y para darte una idea de cuál es la equivalencia de una pica, dentro de una pulgada se encuentran 6 picas. O sea, 6 rayitas dentro de lo que es una pulgada. Tenemos de igual manera lo que son pulgadas, milímetros, centímetros y tenemos también lo que son los píxeles. ¿Ok? Esto lo puedes controlar en base a la unidad de medida general de lo que es todo el programa, y en lo que es el stroke, que se refiere a un tipo de efecto, básicamente tú tienes la manera de poder cambiar esa unidad de medida y de igual manera lo puedes hacer con el texto. Sinceramente,
yo no creo que sea tan importante manejar un tipo de medida para el texto, pero si tú por alguna situación lo requirieras hacer, me refiero a modificarlo, podrías venir a esta sección y seleccionar alguna de estas otras opciones que tú ves aquí. Voy a dar un clic aquí afuera. A continuación voy a entrar a lo que es la pestaña del User Interface, que básicamente se refieren a las configuraciones de la interfaz del programa. Le voy a dar un clic. De este lado, en esta sección es donde tú puedes controlar lo que es el brillo de los colores que actualmente tiene el programa, tal y como lo estás viendo aquí. Si yo doy un clic de este lado, yo podría seleccionar Dark, que se refiere a completamente negro, medio dark, que es un poco más claro, claro y más brillante. Si por alguna circunstancia alguna de estas opciones no te gusta, tú manualmente puedes hacer modificaciones con esta línea hasta quizás encontrar algo que a ti te guste. Yo lo voy a dejar personalizado a lo que es el 50%. A mi gusto personal, esto es lo que a mí me agrada. Y aquí en la parte de abajo tú puedes cambiar lo que es el color del canvas. El canvas se refiere al color que tú ves atrás de los objetos. En este caso, está seleccionado que iguale básicamente el color de lo que yo seleccione aquí arriba. Si por alguna circunstancia tú no quisieras verlo igualado al color de lo que yo seleccioné aquí arriba, tú podrías seleccionar, por ejemplo, white o blanco, y ese sería básicamente el resultado. Pero pues bueno, si tú eres una persona que no te gusta trabajar con demasiado brillo, pues te sugeriría que igualaras quizás el color oscuro que tú hubieras seleccionado aquí en la parte de arriba. Esta siguiente opción que nosotros vemos aquí prácticamente nos permite colapsar lo que son los paneles de estos iconos que tú ves de este lado. En el próximo módulo vamos a entrar a conocer de lleno lo que es toda la interfaz del programa, pero para darte una idea de qué se trata, la voy a dejar seleccionada, le voy a dar OK. Cuando yo selecciono alguna de estas opciones y doy un clic en la parte de afuera, básicamente se cierra. Voy a seleccionar la herramienta de selección aquí arriba. Si tú te das cuenta, cada vez que yo selecciono una de estas opciones, se colapsa. Colapsar significa que se quita. Voy a apretar Control K, me meto al User Interface, voy a quitar la opción de auto colapsarlo, le doy OK. Y en este momento voy a abrir una de estas opciones, voy a dar un clic afuera y como te puedes dar cuenta, al dar un clic en la parte de afuera, básicamente esto no se colapsa. Eso es básicamente la diferencia. Voy a apretar Control K, me regreso al User Interface y voy a tener prendida esta opción. Esta próxima opción que tú ves de este lado básicamente nos permite abrir documentos en lo que son los tabs. Si tú no sabes qué es un tab, básicamente un tab se refiere a esto que tú estás viendo aquí en la parte de arriba. Este tab tú lo puedes jalar y básicamente se hace una ventana. Si en vez de ventana quieres un tab, lo puedes arrastrar directamente a la orilla y cuando se ponga azul lo sueltas y aquí se genera lo que es un tab. Voy a apretar Control K, me vengo al User Interface. Con esta opción prendida, cuando yo abriera un nuevo documento, se me abriría en forma de un nuevo tab en vez de una nueva ventana. Y pues bueno, esto es básicamente lo que necesitas saber hasta este punto en cuanto a las preferencias de Illustrator CS6. Te invito a continuar en el próximo video para seguir explorando lo que es este gran programa.